¿Me confirman, porfa, si ya ven mi pantalla? No se ve, profe. Ahora sí. Profe, antes de que inicie ese encuentro, tengo Vale. una pregunta. Claro, dime. Es que tú nos postulaste para la semana élite. Entonces, Ah, ok, sí, sí, sí. Eso es de libre decisión, muchachos. Pues si están interesados, eh, a mí Coordinación Académica me solicitó pues hacer, eh, digamos que un pequeño bosquejo de quiénes podrían participar en cada materia y qué temas podrían participar. Digamos que por por la situación en la que estamos atravesando, pues nosotros detuvimos el proyecto que era lo que, digamos que hubiéramos podido presentar de mostrar. una forma como más estructurada. Pero pues digamos que por participar y digamos que por apoyar la semana élite, entonces yo hice algunas propuestas en todas las materias con algunos estudiantes al azar y pues algunos han estado de acuerdo, otros no, entonces pues depende el nivel de interés de cada uno de ustedes. Si ustedes desean participar, pues podemos acordar la homologación de alguna nota, puede ser la del parcial final, pero pues ya depende de cada uno de ustedes. Profe, digamos de eso te iba a hablar. A nosotros, digamos, en logística nos corresponde presentación de última versión de términos de negociación internacional. ¿Sería como hacer una investigación o cómo lo podríamos Em, desarrollar? pues realmente, o sea, investigarlos es súper fácil porque eso, o sea, tú lo pones ahí en Google y te van a aparecer de una. Lo que se me ocurría de pronto es hacer un paper o un póster más fácil, de pronto explicándolos o haciendo un pequeño resumen, una síntesis. O creo que había otro tema también, era el de manejo de elementos peligrosos, por ejemplo, también podría ser otro tema que es, digamos que de interés común. Simplemente eran propuestas, entonces, pues no sé, si ustedes están interesados, pues lo podemos trabajar. Lo Ok, que pasa es que tendría que ser eso ya es el miércoles y jueves, sí, el miércoles y jueves de la próxima semana. sí, Entonces, sí, sí. básicamente eso lo tendrían este fin de semana. Pero lo podemos hacer si están interesados de una. Buscamos cómo plantearlo y ya. Yo me lo imaginaba como en un póster, ¿no? Que es como la forma más fácil. Sí, yo creo que es más fácil un póster. Sino que el tema de los Incoterms, lo malo del póster es que casi que tú los consigues en ese contexto en un póster. O sea, tocaría como en el mismo póster buscar la forma de sintetizar cada uno y explicarlos de alguna forma muy fácil, muy sencilla. Vale, profe. ¿Y tú sabes más o menos cómo hacer la rúbrica para la presentación? Digamos que hay varios, no sé, de diferentes asignaturas que tenemos que exponer. ¿Cada uno va a tener cierta hora o cómo va a ser el tema, no sabes? Cada uno va a tener aproximadamente unos 5 o 10 minutos, entonces no es grande, digamos que no se pueden extender. Básicamente los archivos se suben a un Google Site y de pronto se van a hacer unas agendas de tal manera que en cada espacio pues va a haber una persona presentando lo que trabajó. Los Incoterms, no sé, me genera mucha, mucho cuestionamiento porque es que no, o sea, no veo cómo lo podamos, o sea, realmente que se vuelva trascendental, porque lo que te digo, si tú colocas ahorita en Google Incoterms 2020, ya te sale el póster. Entonces, no sé si buscar otro tema mejor. Si quieres, al final lo hablamos y nos ponemos de acuerdo. Listo, profe. Mientras, lo puedes ir pensando. Si quieres, Vale, mientras, busca, por ejemplo, Incoterms y te vas a llevar una idea de cómo sale el póster. vale, profe. Bueno, muchachos, entonces, hoy vamos a hablar de DFI, no es FBI, es DFI, Distribución Física Internacional, ¿vale?
De hecho, ya se nos está acabando el curso. Ustedes saben que nos queda la próxima clase, que de hecho el tema de la próxima clase es Incoterms, y la siguiente ya sería parcial final. ¿Vale? Vale, profe. Profe, la otra semana todos los profesores han dicho que es la semana élite. Hay clase común y corriente, ¿correcto? Para nosotros sí, porque Pero serían para martes y ustedes, o miércoles. sea, miércoles y jueves no. Lo que pasa es que no sé lo de los días élite, o sea, mejor dicho, depende. Si hay día élite, miércoles y jueves, pues esos días no hay clase. Si, por ejemplo, tuviéramos día élite, miércoles, jueves y viernes, pues el viernes no tendríamos clase. Pero no estoy seguro todavía si el viernes hay clase o no. Entonces, si hay clase, pues no, yo les programo el encuentro normal. Si no llegáramos a tener clase, el último tema que nos queda es cinco terms. Entonces, básicamente yo les pongo un taller o una lectura para que repasemos el tema y listo. ¿Vale? Vale, profe. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es distribución física internacional o DFI como es conocido? Básicamente es el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional. Obviamente, a través de todos los estándares, términos de negociación, requisitos legales. Esos requisitos legales pueden cambiar de país a país, pueden ser de detalles simples como el tamaño de la estiba, o pueden ser requisitos en términos de empaque y embalaje, o requisitos en términos de inspección de productos. Bueno, cada país tiene diferentes requisitos para autorizar el ingreso de la mercancía. Su objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que se pueda generar durante el trayecto, o sea, es decir, durante el transporte internacional. Entonces, tenemos que tener clarísimo que esa cadena logística viene desde el origen de la mercancía, ¿cierto? Que es la fábrica del vendedor. Muchachos, paréntesis, acá me está confirmando coordinación académica que el próximo viernes también es días élite, o sea, vamos a tener miércoles, jueves y viernes día élite. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, en ese orden no tendríamos clase. Bueno, sigamos, muchachos. Entonces, tenemos que tener clara toda la cadena, ¿cierto? Entonces, desde la fábrica donde sale la mercancía o se produce en el país de origen, si estamos hablando de una exportación, entonces, desde donde se produce, tenemos el primer eslabón que es un trayecto, que es el transporte local. Luego viene el agente de aduanas. Después viene el embarcador, el puerto, el transporte internacional. Después llega al país de destino, ¿cierto? Y en el país de destino que vamos a tener nuevamente la interacción del terminal de carga. Entonces, si la mercancía viene a través de buque, pues seguramente será en el puerto. Si viene a través de aéreo, pues será en el aeropuerto, ¿vale? La mercancía después pasa por el agente de carga
el agente de carga lo entrega a la aduana autoriza el retiro de la mercancía, la retira al transporte local y llega al punto de destino que fue el comprador de la mercancía, ¿cierto? Entonces, durante todos estos procesos, pues tiene que haber una coordinación en todos los eslabones, de tal manera que se logre el objetivo, que es reducir costos, reducir tiempos y controlar los riesgos. Pues porque la mercancía siempre va a estar en riesgo desde el origen hasta el destino. Listo, entonces vamos a ir con algunas definiciones de algunos conceptos. Hay algunos que uno los encuentra con diferentes términos, pero básicamente significa lo mismo. Entonces, lo primero saber es qué es un agente embarcador. Es aquel que opera en el transporte internacional cuando la mercancía tiene como destino una exportación. O sea, es el que entrega, por ejemplo, a la naviera la mercancía, ¿cierto? O sea, ustedes no pueden coger un contenedor e ir a entregárselo a Maersk, que es una naviera, para que lo transporte. O sea, hay que contratar a una empresa para que... Tenemos dos opciones. Contratar una empresa para que haga absolutamente todo, que sería un operador logístico. Ustedes se lo entregan a DHL y DHL hace todo, que es lo que normalmente la gente hace, ¿cierto? O ustedes entonces contratar un agente de aduanas y el agente de aduanas ponerse de acuerdo con el agente embarcador y el agente embarcador entregarle a la naviera, pero pues básicamente así no funciona. Lo que uno normalmente hace es contratar a un operador logístico que se encargue de todo. Ya el operador logístico, si él tiene los contactos y tiene la forma de coordinar con todos los agentes o los actores en la cadena. Entonces, por supuesto, un agente pues debe saber las normas, reglamentos de todos los países, métodos de embarque, reglas gubernamentales de exportación y todos los documentos necesarios para hacer el trámite de comercio exterior. El operador logístico, ya lo hemos mencionado, operadores logísticos como Servientrega, DHL, UPS, Keurig Nagel. Hay diferentes en el mercado, entonces básicamente ellos se encargan de hacer todo ese proceso. Le recogen a ustedes la mercancía aquí en Colombia y la dejan en Estados Unidos. O la recogen en China y se la traen aquí a Colombia. Ellos se encargan absolutamente de todo. Y de ahí la diferencia de operadores logísticos, no sé si recuerdan de 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL. Entonces, obviamente hay operadores logísticos que no tienen ese alcance, como hay otros que sí están totalmente capacitados y diseñados para poder hacer ese tipo de operaciones logísticas.
Profesor, se le cayó el internet, ¿cierto? Sí, sí, creo.
Hola muchachos, ¿cómo están? Qué pena, se cayó mi internet. Reinicié la conexión. Tranquilo, profe, lo asumimos. Y yo ahí hablé y hablé, ya había acabado toda la presentación de De verdad. hecho. No, mentiras, estoy molestando. ¿En dónde iba, muchachos? ¿Dónde me quedé? En la definición de operador logístico. Ah, ok, listo, vale. Súper, entonces, ya vimos que es un agente embarcador, un operador logístico, ¿cierto? Entonces, es aquel que está encargado de diseñar, planear y ejecutar todas las funciones correspondientes al transporte, al almacenamiento de la mercancía. Sin embargo, dentro del argot internacional, porque pues esto lo podemos ver nosotros acá en Colombia, un operador logístico, eh, no sé, como TCC, hace distribución, almacenamiento, inventarios, bueno, pero ya en términos internacionales, depende el operador logístico qué alcance tenga. Entonces, digamos que ya son empresas mucho más grandes como Curran Nagel, como UPS, DHL, FedEx, Servientrega, por ejemplo, hasta ahora está empezando, pero todavía es chiquito en el tema internacional, pues porque ya el tema de importar o exportar mercancías requiere unos conocimientos técnicos, aprobaciones de ley, entonces normalmente no todas las empresas pues tienen esa facultad. Pero pues en el mercado hay muchas, solo que pues nosotros tal vez no las hemos escuchado, pero al Popular, al Comex, hay muchas empresas que son operadores logísticos y se encargan de coordinar operaciones internacionales, ¿vale? Entonces vamos con otra definición, que es el agente de aduana. El agente de aduana es el que nos representa a nosotros como empresa, entonces nosotros somos Arturo Calle y estamos exportando camisas. Entonces el agente de aduanas va a la aduana y muestra nuestro contenedor de camisas y le dice a la aduana, mire, estas son las mercancías, estas son las camisas que queremos sacar del país, pesan tanto, ocupan tanto, van en esta naviera, van para tal país, esta es la factura de venta, etcétera. O si estamos importando, hace exactamente lo mismo. Si estamos importando zapatos, entonces, el agente de aduanas nos representa ante la aduana y le dice, mire, estos son los zapatos que está importando Arturo Calle, son tantos, pesan tanto, ocuparon tanto espacio, llegaron a través de este embarque, estos son los documentos y estos son los impuestos que se están pagando por el ingreso de esa mercancía. Entonces, básicamente, el agente de aduanas, pues es el que nos representa con la aduana. Algunos operadores logísticos son aquellos que se encargan, o es decir, tienen habilidad de ser agentes de aduana también. Entonces, eh, por ejemplo, creo que Servientrega ya tiene representación como agente de aduana. Básicamente hay que inscribirse como si se creara otra empresa. El agente de aduana es una empresa privada, ¿cierto? Y el gobierno es el que lo autoriza a uno para ser agente de aduana. Entonces hay que cumplir con ciertos montos, tener unos activos, tener una estructura comercial y el gobierno autoriza la creación de un agente de aduana. ¿Para qué? Para que coordine con las aduanas todos los temas relacionados a la importación y exportación de mercancía. La aduana, la aduana sí es una oficina pública, o sea, de cada país, está situado en todas las fronteras, puertos, aeropuertos, por donde haya tráfico de mercancía que se importe o que se exporte. Entonces, básicamente la aduana es esa entidad que se encarga de regular o de controlar tanto las condiciones en que estamos ingresando mercancía, en términos de qué producto es lo que estamos entrando al país, eh, todos los documentos necesarios de la mercancía, el tema de los impuestos, obviamente los impuestos van a ir calculados
con base en diferentes factores. El más importante es cuánto nos costó la mercancía en el exterior. Entonces, si nosotros compramos un contenedor de zapatos en China y vamos a traer eso aquí a Colombia, lo primero que nos van a pedir es cuánto valió, cuánto es el valor de la mercancía. Sobre el valor declarado, pues nosotros pagamos impuestos. Entonces, obviamente el valor declarado tiene que ser real. Ellos controlan que uno no pueda de pronto decirle allá en la China como, ay, hágame la factura por la mitad. No, no puede pasar algo así. Uno. Dos, ¿qué tipo de mercancía estamos entrando? Obviamente no podemos traer nada ilegal, nada de copias, por ejemplo, que eso pasa mucho en la China. Todo lo que entra al país es contrabando cuando estamos hablando de marcas falsificadas. Obviamente, pues por algún lado tiene que llegar eso, no se sabe cómo, pero pasa la mercancía. Pero pues en teoría la aduana controla que no hayan copias o imitaciones, ¿cierto? Y en general controla muchísimo cuál es la mercancía que nosotros estamos entrando al país. Ellos hacen inspecciones en puertos, entonces, por ejemplo, hacen inspecciones aleatoriamente, abren contenedores, revisan una a una las cajas de qué es la mercancía que estamos declarando que efectivamente sea. Otras veces no la revisan y simplemente validan los documentos. Pero es básicamente el ente en cada país que regula y controla y restringe el ingreso o salida de mercancías. Ya, ¿vale? Entonces, esos son como los actores adicionales en el transporte internacional. El resto, pues ya son los que hemos hablado, el transporte terrestre, la naviera, la aerolínea, pues, pero ellos son como los adicionales. Entonces vamos a hablar de las etapas de análisis dentro de la distribución física internacional. Básicamente son 5 etapas. Entonces vamos con el análisis de la carga a transportar, la preparación del empaque y embalaje, la selección del modo de transporte, los costos y la documentación. ¿Listo? Vamos a hablar hoy de esas 5 etapas. Espera, profe, un momento, por favor. Dale. Listo. Vale. Entonces, el primer punto, que es análisis de la carga a transportar, básicamente revisar lo que ya en otras ocasiones nosotros hemos hablado, y es qué tipo de carga es la que yo estoy transportando o pienso transportar, ya sea en una importación o en una exportación, no importa. Entonces, qué voy a transportar? Carga general, suelta, unitarizada, a granel, perecedera, frágil, peligrosa, extradimensionada. Y pues con base en eso, pues digamos que diseñaré toda la operación logística con base en los requisitos o características de la mercancía que yo estoy transportando. Pero lo primero es identificarla, ¿vale? No vamos a entrar al detalle, ya lo hemos visto. La carga general, ustedes ya saben, básicamente pequeñas cantidades como cilindros, cajas, botellas. La carga suelta, planchas, rieles, tubos, llantas. La unidad de carga, pues son las estivas. A granel o líquida, pues ya sabemos que son granos, lubricantes, gases.
La refrigerada, frutas, verduras, flores, lácteos, carnes. De hecho, creo que algunos, en el parcial yo les pregunté algo de una carga refrigerada, de cómo hace que si ustedes autorizaban empezar a transportar un nuevo producto, ¿se acuerdan? Sí, profe. Esa, por ejemplo, era una pregunta capciosa, o sea, yo les puse el dato de que teníamos ocupaciones del 70, del 80%, pero al final nada de eso importaba, porque para empezar a transportar la mercancía teníamos que, o sea, básicamente comprar otra flota, pues porque si era mercancía refrigerada, no me acuerdo qué era, creo que eran lácteos. Yogur. Sí. Sí, era un yogur. Entonces, básicamente no tendríamos los carros porque nosotros transportábamos otro producto, no me acuerdo. Entonces, Cereal. era para eso, era para que ustedes se cuestionaran lo importante que es lo del tipo de carga, o sea, porque algunos contestaron muy bien, pero otros sí se lanzaron con el análisis de que con esa ocupación de carga sí podíamos hacer la distribución, que no sé qué, y nunca se pusieron a analizar que no tenían los vehículos acondicionados porque tienen que tener un, un Thermo King, básicamente, que es el que regula la temperatura dentro del furgón, ¿vale? Entonces, el tipo de mercancía es muy importante, es lo más importante, determinar qué características o qué atributos requiere transportar mi mercancía, sea cual sea. De hecho, otra cosa también en la que la mayoría fallaron, en el cálculo de la cantidad de estivas y cajas que podían transportar en el contenedor, yo les mencioné, todos hicieron el cálculo correcto, pero yo les mencioné que eran dos filas de posición de estivas, o sea, en altura, que máximo dos posiciones de estivas. Entonces creo que solo hubo una persona o dos que contestaron bien porque el resto hizo el cálculo, pero con un tendido de estivas. Pero yo les dije que pues a lo alto del contenedor caben muchísimas cajas, entonces iban dos tendidos de estivas. ¿Vale? Para que tengan como presente eso ya que me acordé. Obviamente tener en cuenta si son mercancías peligrosas y pues más aún si son mercancías sobredimensionadas. Entonces, vamos al segundo punto, que es la preparación del empaque y el embalaje. En esto voy a hacer bastante énfasis porque aunque podría ser algo básico y trivial, realmente tiene un trasfondo de muchísimos detalles, de muchísimo tecnicismo. De hecho, en ProColombia hay un manual de empaque y embalaje para las exportaciones. O sea, es un tema fundamental obviamente, pues nosotros si vamos a exportar, pues tenemos que tener en cuenta todas las condiciones técnicas de los materiales en los que vamos a empacar y a embalar nuestros productos. Entonces, así de importante será que ProColombia tiene un manual, es un manual demasiado extenso, son 400 páginas, si no estoy mal. Yo les tengo aquí algunos apartes que son como los más relevantes, ¿listo? Pero es para que ustedes como que eh, comprendan básicamente todos los elementos que hay que tener en cuenta en el momento de que vamos a hacer una exportación con respecto al empaque y al embalaje. Entonces, lo primero es volver a recordar que siempre tenemos que establecer los diferentes elementos de la unidad de carga, el envase que tiene nuestro producto, el empaque que contiene a nuestro envase, el embalaje que estamos usando y cómo estamos despachando la unidad de carga. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta dentro de la preparación del empaque y el embalaje? El primero son las propiedades
de los productos dependiendo su vida útil. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, súper importante, si por ejemplo mi mercancía es refrigerada, pues voy a tener que garantizar las condiciones de cadena de frío durante todo el proceso, ¿cierto? O sea, en el transporte interno, en el marítimo, en el aéreo, y cuando llegue a destino, pues también tendré que garantizar durante todo el ciclo logístico la temperatura. Hay diferencias si tenemos productos de temperatura ambiente, entonces pues no tendremos que hacer ningún aditamiento especial dentro de la cadena logística. Entonces, lo primero es entender nuestro producto, bajo qué tipo de condiciones debe mantenerse para que su vida útil perdure, o sea, que yo no la vaya a afectar. Entonces, dentro de esas categorías, pues vamos a encontrar temperatura ambiente, productos en temperatura fresca, que básicamente es un poco por debajo del ambiente, refrigerado y congelado. ¿Listos? Siguiente, las alteraciones que puedan tener mis productos. Con respecto a que, por ejemplo, agentes físicos como la luz, entonces hay algunos productos que si la luz, digamos que, por ejemplo, solar, los afecta, cambian todas las propiedades físicas o químicas del producto. Entonces, para eso, pues tendríamos que utilizar envases opacos o de colores como el verde y el café. Por eso, por ejemplo, pues ustedes encuentran el vino, la cerveza en su gran mayoría siempre, cuando es en vidrio, siempre es en color ámbar. Agentes químicos, por ejemplo, como reacciones oxidantes. El oxígeno, por ejemplo, puede cambiar las propiedades del producto, por eso casi siempre encontramos todos los productos sellados, pues para que no haya interacción con el oxígeno, o muchas veces vienen empacados al vacío para que no haya ninguna intervención por parte del oxígeno. Pérdida o ganancia de la humedad. Entonces recuerden que si nosotros vamos a exportar un producto y va a estar en un barco, por ejemplo, un mes, pues un mes en un contenedor sellado, se va a generar humedad por el calor, por ejemplo. Entonces eso puede afectar la calidad del producto y para eso tenemos que analizar qué tipo de empaques y qué tipo de embalajes usar. Y contaminaciones por microorganismos. Entonces, básicamente, cuando el producto está expuesto a cambios abruptos de temperatura, se pueden generar algunos microorganismos o moho, que es como se conoce comúnmente, lo cual pues deteriora totalmente la calidad del producto. Siguiente elemento, propiedades en términos de resistencia de los materiales con los que envasamos nuestros productos. Entonces, tenemos que definir si nuestros envases van a ser autoportantes, semiportantes o no portantes. Los autoportantes, pues son aquellos que pueden soportar por sí solos el peso de otros productos sin que se deformen o se dañen.
Entonces, por ejemplo, envases de vidrio, de metal, entonces envases de vidrio como por ejemplo el vino, ¿cierto? Una caja de vino puede soportar otra caja de vino encima. Una caja de, no sé, cerveza en lata puede soportar otra caja encima. Asimismo, hay unos que son semiportantes, entonces aquellos como por ejemplo las botellas de plástico, artículos de limpieza, productos en polvo, cajas de cereal. Y por último, los no portantes, que son en los que definitivamente no podemos colocar nada encima de ellos. Por ejemplo, cajas de galletas, de fruta, cerámicas, verduras, porque definitivamente no soportan el peso de otro producto encima. Siguiente elemento. Clasificar según el material y las diferentes presentaciones. Entonces, si estamos hablando de envases, en esto podríamos indagar muchísimo porque obviamente dependiendo del tipo de material, pues va a tener unas condiciones o unas características propias de absorción de humedad, de penetración de la luz, de adaptación a las temperaturas. O sea, eso ya tendríamos que analizar básicamente qué tipo de material usar. Pero pues siempre vamos a encontrar en los envases metales, que es muy común, ¿cierto? Las latas de atún, latas de gaseosa, plásticos, papeles. Los papeles normalmente vienen recubiertos por películas de aluminio. Por ejemplo, los snacks, ustedes lo encuentran así, eso es un papel recubierto con película de aluminio. Plásticos, vidrio, madera, bueno, el envase, para el envase hay diferentes materiales. El empaque, podemos encontrar cartón, cartulina, plásticos. El embalaje, cartón, plástico y madera. Y lo mismo para la unidad de carga. Entonces, en la unidad de carga, pues encontraremos diferentes tipos de estivas y los diferentes materiales, así mismo como para el embalaje. Siguiente, consideraciones para tener en cuenta en el momento de elegir un material de envase. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta varios elementos. El primero de ellos es el tipo de producto que nosotros estamos usando y las propiedades de protección que requieren. Entonces, algunos productos requerirán aislamiento térmico, impermeabilidad al agua, a la humedad, a los rayos ultravioleta. Otro aspecto puede ser propiedades de estabilidad. Entonces, por ejemplo, que el envase no genere ninguna modificación debido al contacto con el producto, ¿cierto? O sea, que desprenda algún elemento como algún químico o en los plásticos, por ejemplo, que pueda desprender algún elemento o partícula que altere la propiedad del producto.
en términos de olor, de color, de sabor. Propiedades de compatibilidad, que no tenga, por ejemplo, puede ser es un jabón, pero si el plástico desprende algún tipo de químico, obviamente me va a alterar las propiedades del jabón. ¿Cuáles son las condiciones del proceso? Entonces, lo primero es la operacionalidad. Entonces, por ejemplo, si se utiliza un material de empaque que no tiene buenas propiedades de deslizamiento, se puede atascar en una línea de producción. La resistencia mecánica. Entonces, si necesitamos que el envase sea resistente a la tracción, a la compresión, a la fricción, al impacto. Los sistemas, los aspectos legales con respecto al sistema regulatorio, en esos ya tendremos que analizar. Cada país tiene algunos requisitos en términos de empaque y embalaje. Entonces, yo no puedo utilizar ciertas composiciones de plásticos, por ejemplo, para exportar mi producto en ese envase e ingresar mercancía en la Unión Europea, ¿cierto? Entonces, dependiendo del país donde vayamos a llevar la mercancía, tendremos que establecer cuáles son los aspectos legales de cada país. Aspectos ambientales. Entonces, hay todo un tema ambiental en términos de la composición de los materiales de mi empaque. Normalmente, pues siempre restringiendo mucho el uso de los plásticos y promoviendo otro tipo de materiales. El cuarto es con respecto al consumidor, pues tener en cuenta aspectos de mercadotecnia, en términos de impresión de marcas, brillos, transparencias, impresiones, de tal manera que no vayamos a afectar la experiencia de consumo o de venta por parte del cliente. Aspectos de conveniencia, sobre todo en diseños como el peso, la ergonomía, la forma, cómo le estamos vendiendo el producto al consumidor. Y quinto, el quinto elemento, que es la competitividad, tener en cuenta aspectos económicos, obviamente en términos de logística, ese empaque o ese envase, cómo me va a afectar el transporte y el almacenamiento. Si estamos hablando de una distribución internacional, pues eso tiene un efecto bastante alto en términos de costos. Y también en términos de disponibilidad, porque pues si estoy utilizando un material bastante complejo o muy escaso, seguramente pues tendré que tener unos proveedores que me aseguren disponibilidad de materiales. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué otros elementos con respecto al empaque y al embalaje? Entonces, primero, tener en cuenta todas las normas que pueden haber, tanto nacionales como regionales, empresariales o internacionales. Como les mencionaba, tenemos que establecer si el país de destino no tiene ninguna condición o requisito en términos de empaque y embalaje. De hecho, varios o muchos de los países tienen requisitos hasta en términos de, hasta la estiva, el material que puede entrar al país y el tamaño o la forma que tiene que entrar al país. Por ejemplo, cuando es en madera, la estiva tiene que ir con un certificado de una entidad que avale que la estiva va totalmente libre de impurezas y contaminantes, o sea, es decir, que fue desinfectada, porque si la estiva, por ejemplo, fuera con algún animal, un microorganismo, una bacteria,
pues esa estiva cuando llega al otro país, al de destino, pues podría empezar a generar toda una secuela de contaminación. Entonces, lo primero es entender al país que estamos llevando mercancía, qué tipo de normas o estándares exige. Y segundo, entender que las normas internacionales, las ISO, pues tienen diferentes estándares con respecto, hay algunas normas básicas que son las de, en términos de empaque y embalaje, entonces en términos de los símbolos que se deben usar en las cajas, en los productos, las etiquetas, cómo tenemos que poner, por ejemplo, la fecha de vencimiento, si podemos poner cualquier palabra o tiene que ser exactamente fecha de vencimiento o fecha de caducidad. Ese tipo de tecnicismo está en una norma ISO. Y hay otras normas pues que ya son mucho más específicas, dependiendo de el tipo de producto que estemos manejando, entonces establecen estándares con respecto a medidas, por ejemplo, en el empaque, en el embalaje o dimensiones. En el empaque, por ejemplo, también con respecto a los materiales con los que estamos realizando los empaques, en términos de simbología o pictogramas, no podemos poner dibujos al azar, eso está estandarizado, cuáles son los pictogramas cuando vamos a hacer alguna aclaración en términos de forma de manipular la mercancía, ¿cierto? Y en general, pues cualquier tipo de estándar que nosotros tengamos que cumplir. Todos esos estándares, pues significan costos. Entonces tendremos que analizar ítem por ítem cuánto es el costo individual de una caja, o sea, o de una unidad de carga, ¿cierto? Dependiendo de cualquier elemento que yo esté incluyendo dentro del envase, dentro del empaque, dentro del embalaje. Ya aquí vamos a encontrar, pues en el envase, sea el cual sea el elemento que yo estoy usando para envasar, el empaque, el tipo de caja. En el embalaje puedo tener separadores, elementos de amortiguamiento, etiquetas. En la estiva puedo tener stretch, que es el plástico con el que yo eh, vinipelo toda la estiva, sunchos, láminas, esquineros, manos de obra adicionales para hacer todo este proceso de envase, de empaque y embalaje. ¿Qué materiales y accesorios conforman una unidad de carga? Pues como les mencionaba, son bastantes. Normalmente uno piensa que solo es la estiva, pero la estiva siempre puede tener películas, ¿cierto? Entonces como la stretch o la termoencogida, sunchos o flejes metálicos, perfiles o cantoneras, adhesivos, la estiva como tal, láminas separadoras de tendidos de caja, o sea, entre un tendido y la otra yo puedo colocar láminas o cartón corrugado, eslingas, anclajes, colchones inflables, diferentes elementos que garanticen que la mercancía va a llegar en óptimas condiciones al país de destino. ¿Listos? Asimismo, las cajas también tendrán, o la unidad de carga también tendrá que llevar ciertos marcados que exigen los países, entonces marcado expedición, o sea, dónde estamos fabricando la mercancía, información con respecto a al tipo de producto, información con respecto a la manipulación,
Ya les mencioné que los pictogramas que se usan son estandarizados, o sea, si yo voy a colocarle un pictograma de frágil a la unidad de carga o a las cajas, o de este lado hacia arriba, tengo que utilizar un pictograma que está estandarizado, o sea, no puedo hacer un dibujo a mi gusto o a mi parecer. Esos, digamos que ya están totalmente estandarizados a nivel internacional. La unidad de carga. Entonces, la unidad de carga, ya lo hemos hablado, hay diferentes tipos de estiba, dependiendo de los tamaños y las formas y los materiales. Entonces, vamos a encontrar estivas de madera, estivas de plástico, de metal, fibras de cartón, mixtas, pero lo más importante es entender que tenemos que cumplir con ciertas normas, por ejemplo, las de madera tienen que cumplir con ciertos requisitos en términos de que tienen que estar totalmente desinfectadas, tienen que estar construidas, no puede ser con cualquier tipo de madera, tiene que ser con cierto tipo de madera, que eso ya está estandarizado en una norma internacional, que es esta, la NIF 15, de tal manera que no generemos riesgo de contaminación cuando llegamos con estas maderas a otro país. Las plásticas son normalmente cuando necesitamos protección con respecto a la humedad o a procesos químicos. Y las metálicas cuando estamos haciendo un proceso en donde vamos a estar sometiendo la mercancía a temperaturas elevadas. ¿Qué otra cosa? Yo les he mencionado que las estivas más comunes, que son la americana y la europea, sin embargo hay otros tipos de estivas y también está incluido entre una norma ISO como requisito dependiendo del país de destino. Entonces, si yo voy a llevar a países como Estados Unidos, tengo que usar la estiva americana, o sea, no puedo utilizar una estiva a mi libre decisión. Lo mismo si yo voy a llevarla a algún país dentro de Europa o Asia, tengo que llevar la estiva europea. Lo mismo si es en Australia, si es en Japón o Europa en general. Entonces, dependiendo del país a donde yo vaya a llevar, hay algunos que me exigen tener un tipo de estiva estandarizada, otros no. Entonces, también tendré que tener en cuenta eso dentro de mi análisis de la unidad de carga. Básicamente todo ese era el punto de empaque y embalaje. Como les mencioné, es un tema bastante extenso, pero pues traté de traerle los apartados más importantes, ¿vale? Pero pues imagínense que el manual de ProColombia son 400 páginas. Imagínense todos los temas que hay que tener en cuenta. Entonces llegamos al tercer punto, que es la selección del modo de transporte. Acá yo ya les he hablado bastante acerca de los modos. ¿Recuerdan la clase anterior? Estuvimos mirando las características de cada uno de ellos. Básicamente en la distribución física internacional, yo lo que tengo que analizar es qué tipo de transporte utilizar, pues obviamente dependiendo también de la disponibilidad, pues porque
pues yo no puedo enviar terrestre a un país que está al otro lado del océano, ¿no? Entonces, pues básicamente dependiendo el tipo de trayecto, pues yo escogeré el tipo de transporte. Pero pues les he traído una, digamos que selección de los elementos más importantes y una evaluación con respecto a cada tipo de transporte. Entonces, por ejemplo, si nosotros qué deberíamos analizar: cobertura, rapidez, seguridad, frecuencias, continuidad, costos, competitividad. Pero, por ejemplo, si quisiéramos mirar rapidez, pues ya sabemos que el más rápido es el aéreo, pero seguramente en costos también es el más costoso, ¿cierto? Ahora, en tiempos, el más demorado, pues es el marítimo, pero seguramente puede ser el mejor en términos de capacidad o tipos de carga, ¿cierto? Entonces ya tendríamos que analizar cuál de todos se ajusta más a nuestras necesidades, pero obviamente teniendo en cuenta la disponibilidad en el trayecto, ¿cierto? O sea, yo no podría decir que voy a traerme mis contenedores del puerto de Buenaventura a Bogotá, férreo, que porque es el más rápido. Si yo sé que obviamente pues no hay un servicio de transporte férreo que pueda traer la mercancía, un contenedor. Entonces pues seguramente me tocará como terrestre, ¿vale? Entonces, básicamente es tener en cuenta estos diferentes modos de transporte para cada uno de los transportes: para el local en el país de origen, para el transporte internacional y para el transporte local en el país de destino. Son tres modos de transporte diferentes. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, todo bien. Súper. Sí, profe. Entonces, vamos a revisar cómo son los procesos de importación y de exportación. Obviamente a grandes rasgos, ¿no? Esto tiene un tema de detalles y de bastante tecnicismo, pero a grandes rasgos, ¿cómo hago un proceso de importación? Entonces, lo primero, pues es que el proveedor identifica la mercancía y define el término de negociación, ¿cierto? Aquí viene lo primero y es definir cuál va a ser el Incoterm a utilizar. Segundo, se embarca en origen la mercancía, ¿cierto? Entonces tendremos que definir cuál es el puerto de origen y cuál es el puerto de destino y cuál va a ser la naviera que va a traer la mercancía. Tercero, llega al puerto de destino, allá se desembarca la mercancía. Normalmente se hacen revisiones físicas del estado en que llegó el contenedor. Se pueden hacer procesos, por ejemplo, como fumigación, dependiendo los requisitos de cada puerto. Y luego se entrega al agente de aduanas. El agente de aduanas es el que se encarga de gestionar todos los documentos, calcula los impuestos, paga los impuestos y solicita a la aduana la autorización de la mercancía o no. Entonces, la aduana es la que decide si hace un proceso de revisión, por ejemplo, de la mercancía, o deja seguir la mercancía para que siga su tránsito común y corriente. Entonces, ya después tendremos el transporte en destino, el transporte local en el país de destino, que este transporte normalmente o lo contrata el cliente, o sea, nosotros cuando estamos importando, o lo contrata este agente aduanal. Llega la mercancía que importamos y se regresa al contenedor.
Esto cuando estamos importando. Si vamos a exportar, entonces recibimos el contenedor para el embarque, se lo entregamos al almacén para que esté, digamos que ya esté coordinado con el transporte local. Acá lo mismo, podemos contratarlo nosotros o el agente de aduanas. Se almacena y luego se transporta al puerto. Del puerto, llega al puerto de destino, allá lo recibe un agente de aduanas, recibe los documentos, calcula los impuestos y solicita a la aduana que reciba el contenedor. La aduana, paso seguido, autoriza para que en embarque de origen, o sea, es decir, desde donde salió la mercancía, hagan todo el proceso de fumigación, procesos de documentación, maniobras del embarque y desembarquen el contenedor. Después de desembarcado se le entrega al cliente. Obviamente todo esto dependerá del Incoterm con el que estemos transportando la mercancía. ¿Listo? Todos estos procesos tienen mucho detalle. O sea, por ejemplo, mm, yo puedo, yo puedo en el proceso, por ejemplo, de importación, traer un contenedor lleno de, de la China de zapatos, pero también podría traer, no sé, 10 estivas. Entonces, mi agente de aduanas lo que va a hacer es venderme dentro de un contenedor o un pedacito para que yo traiga mis 10 estivas. O sea que en un contenedor pueden venir 3, 4 o 5 clientes. ¿Sí me hago entender? Y ahí pues el proceso obviamente cambia pues porque el contenedor hay que abrirlo en puerto y digamos que sacar la mercancía de los diferentes clientes. ¿Sí me hago entender? No es lo mismo cuando yo traigo el contenedor lleno, que eso es FLL, full load, a cuando yo traigo parcial el contenedor. Entonces, dentro del contenedor solo vienen 5 estivas mías, que eso es FCL. ¿Listo? Full container load. Los costos, pues básicamente los costos dependerán del tipo de Incoterm que se haya negociado desde el inicio. En alguna clase habíamos hablado de los Incoterms, entonces básicamente es negociar en términos de costo y riesgo cuál de las dos partes, o sea, tanto el que está en origen como el que está en destino, importador y exportador, o vendedor y comprador, ¿qué va a asumir? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy importando una mercancía, o sea, yo soy el que la compra y escojo export. Export significa que yo asumo absolutamente todo desde que sale de la bodega del fabricante. O sea, si yo voy a importar unos zapatos de la China, entonces nosotros somos los compradores y decidimos que sea export, básicamente nos encargamos de todo. Del trámite local, los trámites de exportación, el transporte,
cargar la mercancía en la naviera, pago de fletes, el descargue de los contenedores, el transporte en país de destino y descargar la mercancía en mi bodega, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si vamos a hacer el mismo proceso, entonces, por ejemplo, yo podría escoger DPU o DPP, en donde básicamente el fabricante en país de origen tendría que asumir todo. ¿Cuál es la diferencia? Pues dependiendo diferentes variables, o sea, qué tanto conozca yo de comercio exterior. Si yo no conozco nada, pues no tendría sentido que me ponga a asumir todo esto si no tengo ni idea de cómo hacerlo. Tengo que contratar a un agente de carga, un agente de aduanas, un operador logístico. No va a ser tan sencillo. Pero si yo soy usuario permanente de importaciones o de exportaciones, pues puedo encargarme de hacer ciertos procesos logísticos, ¿vale? Entonces los costos irán asociados dependiendo qué tipo de Incoterm pues yo haya negociado. Obviamente si yo negocié un Incoterm donde el cliente, donde el fabricante me entregue la mercancía en mi puerta, obviamente él me cobrará pues la mercancía más todo el costo logístico que esto puede traer, ¿vale? Entonces, este era el tema de la siguiente clase, analizar uno a uno los Incoterms, pero pues debido a la semana élite, entonces no vamos a tener esa clase, entonces yo les voy a colocar una lectura para que ustedes, digamos que se familiaricen con cada uno de los términos de negociación, de qué tratan, ¿vale? Pero en términos generales es esto. Vale, profe. Y pues básicamente tendremos que costear, dependiendo del Incoterm que hayamos escogido, pues absolutamente todo con respecto, por ejemplo, desde el costo del producto, cuánto me van a cobrar por hacer el cargue en las bodegas del vendedor, el transporte local, los seguros, las documentaciones, bodegajes, porque a veces, por ejemplo, no siempre, por ejemplo, si la aduana no, yo estoy trayendo un contenedor de China, llega al puerto de Buenaventura, pero si la aduana se demora por alguna razón, cada día que pase yo tengo que pagar un día de almacenamiento en el puerto, ¿cierto? Porque el puerto no va a tener esos contenedores ahí parados sin ganar plata. Entonces yo tengo que pagar, ¿por qué? Pues porque la aduana se demoró en revisarlo. Entonces yo tengo que pagar esos días de almacenamiento. Pagarle a la agencia de aduanas, que es la que se encarga de coordinar con la aduana, hacer todo el tema de transbordos, transportes principal, o sea, si yo estoy transportando una naviera, pues eso tiene un costo, el seguro en esa naviera tiene un costo, y ya en mi país de destino, pues obviamente todos los procesos de desembarque, o sea, cuando desembarcar el contenedor también tiene un costo, transportarlo localmente, todo eso tiene costos, entonces básicamente yo asumo todo eso más los aranceles. Si yo tengo que pagar impuestos, pues ya dependerá de cada país. Por ejemplo, pues en Colombia hay algunos acuerdos comerciales, entonces a veces yo me puedo ayudar bajo algún acuerdo y disminuir la cantidad de impuestos que tengo que pagar, ¿cierto? Entonces ya eso dependerá de las diferentes ayudas en términos de aranceles que tenga cada país. Y por último, la documentación. Entonces, la documentación son bastantes documentos. Normalmente, pues tenemos que tener la factura comercial, que es cuánto me valió la mercancía, cuánto vale la mercancía, la que yo estoy exportando o la que estoy importando. ¿Cuál empaque? Que es básicamente el detalle de todo lo que va dentro de la mercancía, o sea, peso, volumen, cantidades, características.
El contrato de transporte, entonces en el caso de ser marítimo, pues es el BL. En el caso de ser aéreo, es el Airwheel Bill. En caso de ser terrestre, es el cartaporte. Si es un transporte OTM, que es operador de transporte multimodal, tiene también que tener un documento que soporte y avale que estamos autorizados para hacer un transporte multimodal, los seguros, la póliza que ampara la mercancía, el certificado de origen, que es un documento en donde se establece cuál fue el origen, esto para términos de negociación internacional. Entonces, por ejemplo, si yo voy a traer unos zapatos de la China, pues la empresa que fabrica esos zapatos genera un documento que certifica que se realizaron con mano de obra y con materiales de la China. ¿Por qué? Porque puede que aquí en Colombia haya algún acuerdo comercial, no sé, un tratado de libre comercio con China, y a mí no me cobre el Estado ningún impuesto por importar zapatos de la China. Entonces, para eso se necesita el certificado de origen para presentarlo en la aduana y que la aduana no me cobre impuestos o me cobre un porcentaje menor. Y la licencia de exportación, algunos países requieren que se tenga un permiso previo a la exportación. Entonces, básicamente son bastantes los documentos que se tienen que tener en cuenta para un proceso de importación o exportación. A ti. ¿Sí? ¿Cuántos se han sacado? ¿Listos? 10, 6 y 4. No, no, no. Recorrió 4, le faltaban 6. Entonces, muchachos, el tema es bastante complejo. Realmente hacer una importación o una exportación no es tan fácil. Sin embargo, pues hay entidades como ProColombia, que es una entidad estatal que nos ayuda o les ayuda a las empresas Sí. cuando quieren hacer algún proceso de importación o exportación. Entonces, básicamente tienen asesores, herramientas tecnológicas como indicadores, procedimientos, directorio de operadores logísticos, de navieras. Siempre que ustedes tengan alguna inquietud con respecto a importación o exportación, en ProColombia, digamos que pues siendo nosotros colombianos, es el primer ente que nos debería generar un proceso de asesoría. ¿Listos? Entonces, en ProColombia vamos a encontrar rutas de transporte, directorios, alianzas, simuladores de costos, aspectos legales que tenemos que tener en cuenta por diferentes tipos de producto o aspectos legales por diferentes tipos de país. Son diferentes temas que van a estar disponibles dentro de la plataforma de ProColombia. Hay un simulador que está bastante bueno, entonces que les costea, si ustedes quisieran, por ejemplo, importar algo, exportar algo, ¿cuánto podría ser más o menos el valor de los aranceles, de los transportes? Pero pues más o menos para que se hagan ustedes una idea, normalmente puede ser el 40 o 50% del valor del producto, eso podría ser en costos logísticos, que es bastante dinero, ¿no? O sea, si yo voy a traer algo que me valió, no sé, 50 millones de pesos, se me pueden ir fácilmente 20 pagando impuestos, transportes, seguros, todo. Obviamente depende el tipo de producto, si hay algún tratado de libre comercio, eso es lo más importante, pues porque si hay tratados de libre comercio, entonces yo no tengo que pagar impuestos, pues ahí ya me ahorro casi un 18% y el resto serían costos logísticos. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchachos. Profe. Entonces, esos eran los temas que teníamos para hoy. Esa es la distribución física internacional. Espero que hayan quedado con ganas de importar o exportar algún producto. ¿Alguna duda, inquietudes, preguntas, sugerencias, temores?
No, profe, ninguna. Vale, ustedes me dijeron que ya todos habían hecho la evaluación docente, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, listo, súper. Sí, señor. Listo, muchachos, entonces no es más. Están pendientes la próxima semana en la plataforma. Les voy a dejar una lectura, pues, para que revisen el tema de los 5 TERPs, que era el último de nuestros temas en este corte, y pues ya con eso daríamos finalizada la asignatura. La siguiente semana, después de élite, o sea, la siguiente, sería parcial final y ya. Vale, profe. Listo, profe. Vale, muchachos, muchísimas gracias. A usted, profe. Listo, profe. Gracias, profe. Gracias. Vale, que Igual descansen, que descansa. estén bien. Gracias. Vale, chao.